hemos entendido algunas cosas muy hermosas de Jesucristo, pero lo más importante es que Él está con nosotros todo el tiempo. A cada momento está. Y Él está atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Cuando Cristo te escogió como hijo, yo quiero compararte no porque queramos ser los hijos pródigos, somos los hijos pródigos, pero regenerados, redimidos y cambiados. ¿De acuerdo? Y Él decide bendecirte porque Él es tu bendición como es mi bendición. Se fija hasta en las cosas más mínimas de tu vida, que tú a veces no te explicas, ¿verdad? Pero pues Dios sí conoce, sabe lo que te hace falta y sí se preocupa por tu zapato apretado, por tu camisa rota, porque lo dice la Biblia, no creas que estoy inventando. Te voy a explicar una historia, te voy a platicar una historia. Hace unos días me escribe mi hija ahí en una WhatsApp de la mesa del suegro y dice: fíjense que pasó una cosa. Ella tiene un patio muy bonito atrás, muy grande, y enseguida no tiene barda ni nada, está un golf, un campo abandonado por lo pronto. Y mis hijas las niñas tienen gallinas, como 6, 7 gallinas, muy bonitas por cierto. Y le mandan un escrito, le dicen: señora familia, les pedimos que retiren las gallinas de ahí. No queremos que estén más ahí esas gallinas, porque es una colonia, pues bien, una colonia que tiene sus restricciones. Y bueno, mi hija al leer eso dice: ¿qué le voy a decir a mis hijas? Todos los días se levantan en la mañana y limpian todo, lavan todo y recogen los huevos de las gallinas. Todos los días, porque ellas hacen homeschool y su mamá les da las clases. Entonces tienes ocupación en la mañana y van y hacen eso. Y les llega ese escrito que no van a poder tener ya más las gallinas ahí. Entonces mi hija dice: Señor, ¿cómo yo no quisiera que se las llevaran? Mis hijas van a sufrir porque son sus mascotas prácticamente. Entonces le platica a su vecina, una americana, y le dice: fíjate que está pasando esto y me da tristeza con mis hijas, pues se van a poner muy tristes. No sé, pero pues ni modo, tenemos que obedecer. No muevan nada. Yo voy a hablar con las personas, yo los conozco. Entonces va a hablar con las personas encargadas de la colonia, los directivos, y les dice: miren, fueron a tal parte, dejaron escrito para que retiraran unas gallinas. Y no es justo, son las mascotas de las niñas. Y le digo: son como mis hijas ellas. Entonces yo te pido que no las quites las gallinas de ahí. Dice: está bien, dile que si en 3 años no abren el golf, van a tener que retirarlas. Pero si no, mientras un vecino no se queje, yo soy su vecina y estoy tan feliz que tengan las gallinas. No te preocupes por eso. Entonces les platico esta historia porque eso le llenó de felicidad a mis hijas. Le pedían a Dios ellas que Dios hablara con alguien para que no se las llevara. Ahora ahí te voy un ejemplo bíblico. Cuando Jacob estaba con Labán, su suegro cada rato le cambiaba el sueldo y lo engañaba, tal vez. Ahora le voy a ver para mantenerlo con él, tal vez. Y un día le dijo: ¿sabes qué, Jacob? Te voy a dar las ovejas pintadas, que nazcan pintadas y agarradas o manchadas. Todas esas van a ser para ti. Y un poco complicado que salieran esas. Pero Dios se preocupó por Jacob porque tuviera chivas. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Qué no se preocupará Dios por ti? O se ocupará por ti. Pero a veces no tenemos fe, pensamos que no, yo soy el último de los cristianos, el que está más en el rincón. Siendo hijo de Dios, Él no tiene acepción de personas. Jacob tuvo una visión. Y las gallinas, los machos cabríos que bajaban espiritualmente, no eran de verdad, eran espiritualmente,
Pero Dios hace las cosas y las imposibles las hace posibles. Bajan los machos cabríos, las cargan espiritualmente hablando, quedan preñadas de machos cabríos, pintados, manchados de abigarrado. ¿Qué necesidad tiene Dios que Jacob tenga chivas? Ahora, tú te preguntas, es que mi zapato está apretado. La Biblia dice, no te preocupes por lo que has de calzar ni por lo que has de vestir. ¿Qué te está diciendo? Yo estoy al pendiente de ti, solo ten fe. No es la predicación. Quise dar una introducción del gran cuidado que tiene Dios cuando le hacemos caso. Del gran cuidado de Dios cuando nosotros tenemos fe en lo que somos delante de Él. No únicamente cristianos, somos hijos del Rey, hijos del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces sigamos creyéndole a Dios todo lo que Él nos habla por su palabra, porque su palabra es verdad, es verdad. Y hoy vamos a hablar una palabra muy hermosa que le vamos a dar continuación de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada se recuerdan que hablamos del retorno del pueblo de Dios, a Dios, o sea que van a regresar. El Efraín regresará a la casa de Dios, o sea viene siendo el hijo pródigo que regresa con Dios. El hijo mayor estaba en el palacio, reclama lo que le da el hijo menor, que era el que andaba mal. El hijo menor viene a ser de los gentiles y el hijo mayor viene a ser el judío. Entonces Dios nos habla de un ejemplo bíblico que estamos hablando, que eso fue a parar en la llanura de Siquem, donde estaba cimentada o sentada Samaria. Samaria era una ciudad muy importante en aquellos tiempos, lo cual ahí también había una ciudad llamada Sicar, que ya les expliqué, que es una ciudad donde quiere decir atontados o ebrios por el vino. O sea, ebrios por el vino quiere decir atontados por las idolatrías de Efraín, que se abandonaron a Dios y mezclaron a Dios junto con sus idolatrías. Pero esta mujer samaritana, al fin de todo, Dios la presentó en el pozo de Jacob, se presentaron y le dijo las verdades que ella era o lo que era ella. Y eso vamos a darle continuación a lo que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Jesús habla con amor en Samaria. Jesús no le habló con instrucciones que venían a destruir a la mujer samaritana. Jesús no le dijo, eres una mala, eres aquello, eres lo otro. Jesús le dijo la verdad. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces la mujer se determinaba, porque a la hora que fueron a sacar agua, a las 12 del día, no iban mujeres de buena reputación, sino de mala reputación, porque en la mañana iba todo lo que era la familia, los hombres a sacar agua para animales, para los quehaceres, y a mediodía, porque se levantaban tarde me imagino, iban las mujeres de no muy buena reputación, entre ellas esta mujer. ¿Por qué tenía que ser esa mujer prostituta? Porque Dios mencionaba a su pueblo como prostituido entre las idolatrías del mundo. Una prostituta, una idolatría, es que está Jehová, está el otro, está aquel, puros dioses. Entonces todo eso es un conjunto de adulterio espiritual, por lo cual Dios nos enseña que esta mujer representaba al pueblo israelita, que ahora vamos a hablar de él. Esto es la continuación de lo que yo creo en la semana pasada. No sé si todos estuvieron, pero de eso hablamos. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra en esto. Jesús vino en realidad a traer dirección, en este caso a los gentiles, los cuales ellos sí habían creído. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Le creyó a Jesús. La mujer lo que hizo, le creyó a Jesús, definitivamente. Y vamos a la Biblia, a Juan 4:20, es lo que vamos a seguir estudiando aquí. Juan 4:20 dice así, pon mucha atención. Nuestros padres adoraron en este monte. Pues dice, vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Aquí es una cuestión que está haciendo la mujer samaritana. Oye Jesús, ¿por qué dicen que aquí debemos de adorar y otros dicen que en Jerusalén? Son dos cosas muy diferentes, te lo voy a explicar por qué le pregunto eso. Cuando le pregunta eso es porque en Jerusalén estaba Judá, que Judá y Benjamín se fusionaron obviamente y formaron lo que es Judá. Arriba estaban las otras 10 tribus, que era Israel. Entonces, cuando Israel estaba en Siquem, ahí estaba ese monte, el Ebal y el Gerizim. Había dos, el de la maldición y el de la bendición. Pero también estaban todas las cosas que en el antepasado quedaron en ese valle de Siquem. Esto
que te estoy hablando es porque la mujer decía, bueno, Señor, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le creemos a los que están acá arriba en Siquem con nosotros o en Samaria, o le creemos a los de Jerusalén? Bueno, Jesús se le quedó viendo, porque en ese tiempo hablamos de que Jeroboam fue el que hizo la gran aberración espiritual al ponerle al pueblo de Israel, decirle, ya no suban tanto a Jerusalén, ya es mucho que han ido, yo les voy a poner un becerro aquí en Dan y otro en Betel, ¿qué les parece? Y aquí adoramos a Dios, el Dios de los egipcios. Cuando venían ustedes en Egipto, así adoraban ustedes, vamos a adorar aquí. Él corrompió totalmente la dirección del pueblo israelita. Esto me da a entender que la mujer era parte de la dispersión de Israel en Samaria, como también en Canaán había, como también en Galilea, como en África, como en varias partes alrededor de toda la nación, que habían salido porque Dios les dio carta de divorcio, dice la Escritura. En este tiempo, por eso la mujer le preguntaba eso, oye, entonces ¿dónde debemos de adorar? Dice la Biblia en Juan 4:21, y dijo así Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Veamos esta palabra detenidamente. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este lugar, ni en Jerusalén, ni en este monte adorarán solamente, sino aquí sigue hablando, cuando dice vosotros, dice no sabéis lo que adoráis. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes están adorando lo que no es correcto. Ustedes están adorando la idolatría que yo abomino. Ustedes no están haciendo lo correcto. Los samaritanos creían en Jehová, creían en Jerusalén, pero estaban contaminados con un mundo de idolatría. El Efraín que nosotros hablamos la semana pasada, el cual se embriagó con las idolatrías que habla y que también lo refiere en las bodas de Canaán. Cuando vemos esta palabra, quiero decirte que Jesús comenzó a decirles, ¿sabes una cosa? Ustedes están mal, no es así, pero sí les digo una cosa, la salvación viene de los judíos. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús era un judío limpio. Él estaba diciendo, viene de los judíos. Él era judío, por eso la mujer le dijo, ¿cómo quieres que te dé agua si yo soy samaritana y tú eres judío? No nos podemos ver, porque los judíos los veían como perros, porque estaban contaminados. Así les llamaba. A la mujer cananea le dijo suavecito Jesús, perrillos, pero realmente les dicen perros hasta la fecha. Sin embargo, Jesús dice claramente, dice, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir, adorarán al Padre en espíritu. Espíritu es como un soplo de vida. Espíritu es como decir con toda su vida, y verdaderamente y sinceramente adorarán al Padre en su propia vida y con sinceridad. Esto lo provocaría la venida de Cristo a la tierra. Antes creían en Jehová, pero se perdían fácilmente porque faltaba la dirección del Espíritu Santo. Había profetas, había sacerdotes, mas no había una dirección personalizada que se llama Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Así es que Jesús le habló de esto. Y cuando Jesús le habla de esta palabra, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es adorar al Padre en realidad? A veces nos ponemos a pensar, Señor, yo quiero adorarte, pero no sé cómo, no sé cuál es la manera de adorarte. Y esto, gracias hermano, muy amable. Y esto es importante
que cuando vamos a la Biblia, 1 Corintios 3:16, mira lo que habla la Escritura ahí. Pon atención a esto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A quién le estaba diciendo? A todos los de Corinto, a ti y a mí, a los de Éfeso, a todos los que creían en Jesús. Le llamaba: tú eres el templo, tú eres el templo, tú eres el templo. Entonces aquí compruebo una cosa: lo que Jesús habló con la mujer samaritana al decirle: yo te digo que después de esto, no nada más aquí, sino adorarán en espíritu y en verdad, aquí, allá, más allá. Porque antes el templo estaba en Israel y estaba en Judá. Israel estaba en idolatría, en Jerusalén estaba el templo de Dios. Entonces Dios, cuando nos habla de esto, cambió todo a través de Jesucristo, porque ya en realidad el Espíritu Santo nos iba a tomar cuando creías en Jesús, como en el caso tuyo y mío, que creemos en Jesús. Entonces nos tomó como templos. ¿Qué es un templo? ¿Donde habita quién? Dios. Aquí está Dios. Ahora, dice la Escritura que entonces ahí compruebo yo que le dijo a la mujer: mira, mujer, vendrán días en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y quiso decirle: no solo en este monte ni en Jerusalén, sino en todo el mundo. Entonces, cuando yo busco los verdaderos adoradores, somos nosotros. Usted va a decir: ¿por qué? No porque seamos los escogidos, somos los escogidos, pero vamos a hablar de que nosotros formamos un templo porque aceptamos al que dijo: yo soy tu Salvador. Al aceptarlo como mi Salvador, entonces forma el templo. Y entonces donde quiera que esté un hombre que cree en Jesús, levanta manos y adora al Señor, se inclina, se hinca, canta a Dios y se significa un adorador que ha buscado al Padre. Y dice la Escritura que es importante en Juan 4:24, mira lo que dice ahí: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Ok, entonces el Espíritu Santo es Dios. Ok, dice: los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Si tú te fijas más adelante, dice: y los que le adoran en espíritu, no habla del Espíritu Santo, sino de tu espíritu, de tu vida, no de la vida de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando el Espíritu Santo vino a ti, a tu espíritu le dio vida. El Espíritu Santo cambió las cosas. Dice: y en verdad es necesario que le adoren. Dos palabras: necesario y adorar. La palabra necesario es bien importante porque también nos recuerda algo que debemos hacer de diario, no únicamente los domingos. Dice que necesario quiere decir algo obligatorio, algo convincente. Es un deber adorar. Es necesario, repite, y es preciso adorar. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Cuando habla de necesario, me dice que es preciso. Debemos estar convencidos que debemos hacerlo porque Dios así lo estableció desde el principio, que adoremos al Dios eterno, único y verdadero. Ahora, ¿qué es adorar? Adorar, la palabra adorar significa postrarse, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de Jesús, estar en reverencia con Él. Yo pregunto una cosa: yo me acuerdo cuando estaba chico, en la iglesia los hermanos llegaban al culto y no se quedaban sentados allá, llegaban directo al altar y se inclinaban delante de Dios. Oh, Padre, aquí está. No sé cuántas palabras les diría, pero se inclinaban a orar. Hemos tomado la costumbre de dejar de adorar a Dios, como Él dice, rodillas. Rodillas significa rendición, humillación delante de alguien más grande que tú. Entonces, cuando Dios me está diciendo: tú tienes que cambiar tu manera de hacer las cosas, porque yo te enseñé desde el principio, es necesario. No te dice: bueno, si tú no puedes, no, dice: es necesario que tú me adores. Es un deber adorar a Dios, es una obligación no adorar a Dios. No está pidiendo opinión, está diciendo: hazlo.
Es imperativo lo que está hablando Dios. Si Dios está hablando de una manera imperativa, ¿por qué nosotros no hacer caso a lo que Dios habla? Es donde nos rehusamos por la carne que quiere ejercer dominio sobre lo que ya tiene un dominio, que es Jesucristo en nosotros. Algo muy importante, lo profetizado se hizo presente y habitó entre nosotros. El Mesías amado Salvador nuestro está aquí. Vamos a Juan 4:25. Seguimos leyendo esto, Estamos leyendo desde el 4:24 que comenzamos, creo. Enseguida todos los de Juan 4. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjate la importancia de entender que Él es nuestro Mesías. Cuando la mujer le estaba diciendo: dicen que va a venir el Mesías, el Cristo, el que le revelará todo. Entonces Jesús se pone frente a él y dice: permíteme, es que ese Mesías, yo soy el que habla contigo. ¿Qué declaró ahí? La verdad divina delante de los gentiles. Cuando habla la verdad divina delante de los gentiles, entonces los que rechazaron a Jesucristo, dice la palabra, dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mismo mundo no reconoció a Cristo, su creación, y los suyos, los judíos, no lo reconocieron. Entonces, cuando vemos esta escritura y nos damos cuenta que Dios le dijo a la mujer que Él era el Mesías, estaba anunciándonos a nosotros desde el principio, como le anunció a la mujer cananea, como le anunció a Cornelio cuando fue Pedro. Él habló a los gentiles, porque ni Cornelio, ni la cananea, ni la samaritana, ni los galileos estaban como judíos, sino como gentiles, corrompidos por las idolatrías de las naciones. Entonces Jesús vino. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvar ¿a quién? A la casa perdida de Israel. ¿Quién es la casa perdida de Israel? Nosotros, entre las naciones. ¿Sí comprendes lo que Dios está hablando? Entonces nosotros estamos creyendo que cuando Dios le habló a la mujer esto: yo soy el Mesías, mujer, allá fui, y no me creyeron, pero tú eres gentil y tú sí me creíste. Tú le creíste a Jesús. ¿Te acuerdas cuando tú eras idólatra? Que te convenció Jesús con amor, no con bibliazos. Tengo una comparativa a la mujer. La mujer no fue Jesús y le dijo todo su pecado, aunque le refirió no por humillarla, sino para saber que el que le estaba hablando era el mismo Espíritu Santo, que conocía su interior y que no podía quedarse callada sin antes aceptar el nuevo camino, la nueva manera de vivir que Cristo le estaba ofreciendo. Por eso le dijo al principio: el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Jesús también es el maná. Y veamos esto. La Escritura me menciona cada palabra que Jesús habló fue certera para cambiar toda la humanidad. Aquí inició, es el parteaguas de los gentiles prácticamente. Cuando Jesús le dijo estas palabras y le dijo: yo soy el que habla contigo, entonces entendemos y nos vamos a la profecía, a Isaías 61, 1 y 2, y ahí nos habla perfectamente Lucas lo que estaba escrito en Isaías, que vino a reiterar delante de todos los del pueblo que ese que había venido era el que Isaías había profetizado, y que los judíos, cada vez que lo leían, no comprendían que Cristo era el Mesías. Por su rebelión, Dios les puso como un velo en sus ojos, que amamos a los judíos, sean como sean, igual al mundo, ¿no? Y mira lo que dice Lucas 4:18. Es un montón de versículos para poder entender esto, ¿ok? Pero va a estar interesante. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? No, hermano, sobre Jesús.
Es una profecía, recuérdalo. Cuando dice esto, el Espíritu ¿de quién? Del Señor está sobre mí. Ahí habla Jesús, proyectándose 750 años más adelante que vino Jesús. Esta profecía fue de Isaías. Cuando dice esto, dice la palabra: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen dinero o los que tienen mucho dinero? Los que tienen y no tienen dinero son pobres cuando no están en Cristo. Acuérdese, cuando la gente vive solamente con su espíritu es muy pobre, pero cuando viene el Espíritu de Dios a su vida, Él es enriquecido, porque Él se hizo pobre para darnos riqueza a nosotros. Entonces, cuando nos da riqueza a nosotros, ¿qué nos hizo a nosotros? De pobres a ricos, por su palabra. Y aquí podemos comenzar a ver cuando dice esto. Y sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que sufren, los que no hayan consuelo, los que viven en un llanto continuo, no exactamente literal, sino en el alma, que no saben disfrutar la vida, que no conocen el amor de Dios, que no saben cómo salir del hoyo. Y dice Jesús: yo vine a esos, vine a darles otra vida. Y sigue diciendo la palabra: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuáles son los cautivos? Los que por medio de demonios, por medio de pensamientos, por medio de situaciones cayeron en la cárcel espiritual y no pueden salir de ahí. Simplemente un drogadicto, una prostituta, un homosexual, cualquier persona de ese tipo no puede salir de ahí. Y dijo Jesús: pues yo vine a eso, vine a sacarlos de ahí. A Magdalena la saqué de ahí, al endemoniado lo saqué de ahí. Yo vine a eso. Ahora, cuando Jesús me menciona esto, está dándome el panorama de un Mesías como Salvador. Por eso estoy mencionando la profecía de Isaías. Y sigue diciendo: y vista a los ciegos. ¿Será que vino a sanarte y a quitarte los lentes? ¿Ah? No, no vino a eso, aunque Él también lo hace. Eso es una manera de salud. Vista a los ciegos son aquellos igual que Bartimeo estaba junto al camino, pero no conocía a Jesús. Era del pueblo que estaba en tinieblas, que vio gran luz por causa de Cristo. Entonces los ciegos, que éramos nosotros, los Bartimeos de antes, que éramos nosotros, vino a darnos vista para que supiéramos que Jesús es el Señor. Vino a darnos vista para conocer la grandeza de nuestro Padre, pero también sana en lo físico. Lo importante no es tanto lo físico, sino lo espiritual. ¿Qué hizo Bartimeo cuando Dios lo sanó de los ojos? Cuando Dios lo sanó de los ojos, dice la palabra que Bartimeo siguió a Jesús, porque al quitarle su ceguera, habría gratitud, sí, pero más que todo sabía que no era tanto la ceguera física, sino encontró el camino, porque ya no estaba junto al camino, sino ya iba en el camino, que es Cristo Jesús. Es muy diferente. Dáselo fuerte. Fíjate algo. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son los oprimidos? Tú eres un templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Viene el diablo y te dice: oye, yo voy a meterme a tu corazón y voy a quedarme ahí. Primero, ¿qué tiene que hacer el diablo para ocupar ese lugar? Sacar a Dios. Pero una pregunta: ¿puede más que Dios? No, pobre cuate. Porque un oprimido, fíjate, te va, un oprimido no es el que está poseído. Un oprimido es el que viene de afuera y presiona. Vas a fracasar, vete a pecar, ¿te acuerdas cómo eras antes? Vas a quedar pobre.
Tu enfermedad te va a matar. Y aparte te hace sentir cosas espirituales horribles cuando pasas por ese término. El oprimido no es el poseído, sino el que tiene que luchar contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es obvio que nosotros no peleamos con el diablo, pero Cristo, al decirnos eso, dice: tú vas a tener un enfrentamiento espiritual contra el diablo, pero recuerda que yo estoy entre el diablo y tú. Solamente créeme que yo voy a hacer vencer toda obra de las tinieblas. Entonces la opresión vino a decir, al quitarnos la opresión, vino a enseñarnos a que no tengamos miedo, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las cosas que dice a predicar al final 19, dice: a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? En el tiempo antiguo el jubileo era los 50 años. Y en el jubileo todos, por ejemplo, si una persona a mí me había quitado de mi posesión, pasaban 50 años y él tenía la obligación de regresarme esa propiedad, de que las cuentas quedaran canceladas, de que todo estuviera a la par, cero deudas. Ese era el jubileo. El año agradable del Señor le llamaban eso, el año agradable del Señor. Era como en el tiempo del jubileo, a quedar saldado todo. ¿Qué hizo Jesús cuando te salvó? Quedó saldado tu pecado para siempre. Entonces a eso vino Jesús, ese Mesías que le dijo: soy yo con el que estás hablando. Yo soy el Mesías que vine por ti, Efraín. Yo soy el Mesías que vine por ti, gentil, para que no estés más en la mentira. A veces usted piensa: no, yo antes de ser idólatra, pero tuve la fuerza de cambiar. No mienta, porque usted no hubiera podido si Cristo no le hubiera ayudado. Él fue el que cambió su vida. A Él toda la honra y toda la gloria, toda la potestad y la majestad al Rey. La salvación de Jesús nos trajo algo muy importante. A Él no le importa el estado social o religioso que el gentil tenga, como podría haber pasado con los apóstoles. Esa plática con la palabra que es Jesús, que tenía la conversación la mujer con Jesús, la convenció y fue a llevar noticias de salvación a todo el pueblo. Impactante la palabra que debe haber hablado Jesús, y fue bien sencilla. Veamos esto. Juan 4:27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Escúchalo. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablabas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué hizo la mujer? Dejó de hacer lo que iba a hacer por hacer lo que Cristo le enseñó, y fue a dar la buena noticia a todo un pueblo llamado Sicar, que los iba a sacar del lugar de la idolatría, del lugar del aturdimiento, del lugar de la embriaguez, de la idolatría, a sacarlo a una vida real de gentileza libre, salva por Cristo. Cuando la mujer habla de esto, dice la Escritura que los apóstoles no le preguntaron nada, porque se veía de mal aspecto en el sentido de reputación la mujer. Ellos se quedaron callados. ¿Quién era la mujer? Era representación del pueblo israelita que estaba reinado o administrado en aquel tiempo por Jeroboam.
Jeroboam era descendiente de Efraín. Por eso a nosotros nos llaman de Efraín, porque antes éramos gente idólatra. Jeroboam corrompió el camino de Israel, de las 10 tribus. Sin embargo, cuando vemos esto, Dios está hablando con la mujer supuesta prostituta que determinaba cómo andaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, llena de dioses, un adulterio espiritual que estaba cometiendo a Israel con muchos dioses, no únicamente Jehová. Si su esposa, fíjese una de las cosas, si su esposa o su esposo, de una persona, usted, un ejemplo fuera de aquí, un esposo que tiene a su esposa, obviamente, y su esposa comienza a coquetear con otro, ¿cómo se llama eso? Adulterio, porque ya no necesita ni acostarse en la cama con solo desear. Entonces, si la mujer está adulterando contra su esposo, fíjate lo que sucede. Ella se convierte en una mujer prostituta. Cuando el pueblo de Israel tenía muchos dioses, estaba prostituido en una idolatría. Hay gente que todavía se inclina delante de los monos. Eva, no se enoje conmigo, tranquilo, usted no es de monos. Fíjese una cosa, ¿qué es lo que Jesús le dijo a la mujer en los versículos de la semana pasada? 5 maridos has tenido el que tiene nuestro marido. Le estaba diciendo, 5 naciones te contagiaron la idolatría y la aceptaste. Y este que está contigo, o sea, los romanos en ese tiempo, tampoco es tu marido y ya te contagiaste de todas sus idolatrías. Le estaba diciendo Jesús claramente, por eso vine a este lugar, vine a salvar la casa perdida de Israel. Jesús lo menciona así, porque cuando nosotros todo lo vemos literal, entonces nosotros no entendemos la profundidad de lo que se está hablando. Porque lo literal simplemente lo lees como una historia, pero está hablando a profundidad. Te voy a decir, por ejemplo, en el tiempo de las bodas de Canaán, que también estaba lleno de gente, escucha, lleno de gente idólatra que habían salido de las 10 tribus y salieron dispersos cuando Dios les dio carta de divorcio. En ese tiempo se celebraron unas bodas de Canaán, si tú recuerdas. Las bodas de Canaán, Cristo no iba a ir, pero al fin fue. Y cuando fue Cristo, le dijo María, Jesús, el vino se ha acabado, Jesús. Fíjate lo que dijo proféticamente, el vino se ha acabado. Y hace falta vino. ¿Qué hacemos? Si la boda está llena de gente, necesitamos vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. No le dijo mamá, le dijo mujer. Entendemos que estaba hablando como Dios. Fíjate en esto, cuando Dios hace que Cristo se comporte de esa manera, porque Cristo es Dios, humano pero Dios, Jesús le dice, bueno, está bueno. Eso era profecía, no era otra cosa. Cuando Jesús le dice, a ver, todos llenen las tinajas eran para el lavamiento y la purificación, para eso hacían las tinajas. Pero Jesús dijo, llénenlas hasta arriba. ¿Qué estaba hablando? Jesús estaba hablando de una purificación del agua, similitud de lo que hacían los judíos al supuestamente purificarse. Esa agua, que es la palabra, purificaría a todos los gentiles, porque en Canaán estaba lleno de gentiles, o sea, judíos mezclados con otras naciones. Y Jesús dijo, bueno, vamos a hacerle el vino a esta gente. Y Jesús convirtió el agua en vino. Y sabes que en ese tiempo Jesús estaba por ir a la cruz del Calvario. ¿Qué les estaba hablando? A Efraín, porque ahí estaban puros de Efraín. Y le decía, ebrios de Efraín, el vino se les acaba hoy, el vino de la idolatría, pero hoy les hice el mejor vino, que es mi sangre derramada en la cruz del Calvario. El vino significa la sangre y el gozo de Jesús. Cuando Cristo dio esa profecía, el pueblo de Israel entendió muchas cosas, pero más que todos los de Canaán,
creyeron en Jesús, como los de Galilea también, como los de Samaria y como los de muchas regiones aledañas a Israel. Comenzó a cambiar todo. Si tú lees la Escritura, lee la profundidad. Dile al Espíritu Santo que te revele las cosas. La Biblia no es algo literal, es algo más allá. Si tú ves esto que estamos leyendo, cuando en realidad la mujer fue y dijo todo lo que era Jesús, ahí había hecho efecto la palabra que dice la Escritura, que la palabra era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Palabra verbo, la palabra verbo quiere decir, el verbo quiere decir palabra. Lo que está diciendo, la palabra llegó a Samaria y habló a los gentiles. Tú eres gentil, renovado, restaurado, restituido. Tú le dijiste a los demás: ha llegado a mi vida Cristo el Redentor. Te volviste loco al principio, ¿sí o no? Llegó el primer amor y dice: oh, no cabe en mí, se va a reventar mi corazón. ¿Dónde está el primer amor? ¿En qué ciudad lo dejaste? La mujer esa recibió el primer amor y fue y dijo tantas cosas de Jesús que todo el pueblo de Sicar fue convertido. Sigamos adelante. Jesús le expresó lo que era ella y se dio cuenta que el poder era Él. El espíritu de la profecía es Jesús. Lo dice en Apocalipsis 1 Corintios 14, 24. Dice así, veamos para comparar lo que estamos leyendo anteriormente. Dice: pero si todos profetizan, escúchalo bien, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí habla de la profecía. Yo quiero preguntar algo, que esto es bien importante y es bíblico. ¿Los 5 ministerios de la palabra existen o es un mito? ¿Usted qué cree? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, apóstol, te digo, maestro. ¿Usted cree que eso sea es puro rollo de la Biblia? No, mi hermano, no se confunda. Esos ministerios lo habla Dios para que nosotros lo ejerzamos. Entonces no hubiera pastores, porque el pastoreo es un ministerio. No hubiera evangelistas, porque si no se ejerciera lo que dice el ministerio evangelista. El problema es la corrupción, que han corrompido los santos a manera de ejercer una manera de jactancia, cuando esto no es jactancia, es un trabajo que Dios nos dio. ¿Por qué hablo de esto? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros hablamos de profecía, hay 2 maneras de hablar de profecía, que es la más exacta, esta palabra. Lo dice la Escritura. Pero también hay un ministerio que es profético. ¿Qué es la diferencia entre el ministerio profético y la palabra? 2 cosas. Esta es la más segura, definitivamente. Pero la palabra profética, te voy a hablar de algo. ¿Balaam era profeta o era divino? Era divino, no era profeta. Escúchame esto, Pero cuando Balaam quería ir a maldecir a los profetas de Israel, que Balac le insistía: vamos, maldícelos. Entonces Dios se le apareció a Balaam y le dijo: cálmate, Balaam, tú vas a hablar lo que yo te diga. En ese momento le cambia el chip y lo hace profeta. Él no era profeta. Ahora, ¿Dios usa a quien quiere y como quiere? Sí. Te voy a decir por qué. Y te hablo de esto por lo que te voy a explicar. La burra o el burro, lo que sea, cuando este no hacía caso, ¿quién le habló a Balaam? La burra, aunque usted no crea.
La burra voltea y le dice: ¿por qué me golpeas tanto? Tengo tanto tiempo paseándote, ¿y por qué me maltratas? ¿Es que no ves el ángel frente a ti? Nos damos cuenta de que entonces la profecía puede ser usada por el que Dios quiere usar, no por jactancia, sino para enviar un mensaje a alguien, decirle a alguien de parte del cielo a alguien. Por eso Jesús vino al mundo para enviar un mensaje de Dios y nos dejó el evangelio a los apóstoles y a todos nosotros. Entonces esta palabra es profética. Y cuando Dios quiere inspirar algo profético, usa al que está ejerciendo el ministerio profético, no como la inspiración de Balaam, sino como un profeta, Isaías, Jeremías. Y puede haber profetas que Dios siga usando, no para profetizar lo que va a pasar con Dios, sino para hablarle a los hombres de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, no cambiando la Biblia, sino encaminándolos, exhortándolos a que caminen recto como dice la palabra. Por eso esta es la que nos guía a dar una profecía. La inspiración es diferente. Balaam no fue un hombre relevante como profeta. Nada más Dios le dio 2, 3 zarandeadas ahí y se acabó. Balaam nunca se volvió Israel, porque Dios usa a quien quiere y como Él quiere. Jesús en este pasaje bíblico que me enseña Dios, me está mostrando lo que Él hizo con la mujer, porque Él es Dios, Él es el espíritu de la profecía. Cuando nos habla de esta palabra, que entonces nosotros, ¿por qué me ha pasado esto? Mira, les voy a explicar. Yo he orado por personas y Dios me hace sentir una cosa y digo: estoy loco, ¿para qué le voy a decir esto si Dios le puede hablar? Si yo me niego a hablar lo que Dios quiere, cuando Él quiere, no que hagan fila porque a ver qué Dios les dice. No, eso no. Cuando Dios quiere hablar, te habla como ahorita, o te habla directo: venga para acá, hermano, Dios me enseñó esto, no sé qué esté pasando con usted, pero tengan cuidado, háblele a Dios. La profecía no es para aunque podemos sentirlo, no digo que no, porque no podemos negar lo que Dios puede hacer, pero no puedes decir: hermano, Dios me dice que, como una persona que decía eso, Dios me dice que tú vas a ser mi esposa. Era un pastor soltero. Mira, cálmate, esa no es la profecía, es una locura tuya. La profecía no es una broma, es algo muy importante para el mundo cristiano. Por eso hoy que hablamos de esto y que decimos por qué Jesús le habló desde dentro y le sacó la verdad, o le dijo la verdad y ella entendió, la palabra te confronta el pecado, que es la profecía, y te hace sentirte incluso mal cuando estás mal. La palabra profecía significa algo muy importante. Esta viene del griego, de la palabra 4396. Dice, la palabra profecía dice predecir eventos. ¿Qué dice? Predecir eventos. También quiere decir adivinar, hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético, que es lo que te decía del ministerio. Todo eso puede ser la profecía, pero como se ha corrompido tanto, ya todo el mundo quiere ser profeta o apóstol o pastor o esto o aquello. Ya no respeta nada. No quiere estar bajo la sujeción de un pastor, un profeta, porque dicen que también ellos son. ¿Y para qué quiere ser profeta? ¿Cuántas veces nos vamos a la Biblia, el profeta, e incluso cuando hicieron aquel reestructurar la escuela de profetas, que hasta el hacha perdieron, estaban formando a los profetas menores, un profeta de gran altura? Entonces estos no se rebelaron contra esto, sino estos hicieron la voluntad de lo que el de arriba le decía al profeta, y ellos ejercieron un trabajo en la tierra, pero nunca se rebelaron contra el que Dios les dijo cómo hacer las cosas. Ahora, vamos a ver, Jesús es el maná. Explico esto, porque si Jesús habló profecía, me enseña que tú y yo, siendo gentiles, Dios nos puede hablar para hablarle a otros. Como la mujer fue y le habló a los de Sicar, porque recibió una profecía, recibió una verdad, y dijo: aquel que está allá, ese se me hace que es el Cristo, el Mesías. Al recibir esa profecía, desnudó su corazón. Por eso aquí en Corintios
cuando dice la palabra, dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Una palabra profética te revela tu pecado. Hermanos, yo sé, cuando hay un ministerio profético, Dios me está hablando que en su corazón hay adulterio, hermano. No sé qué está pasando. Y el hermano se muere de vergüenza porque ya Dios lo descubrió. O sea, lo manifestó. Entonces, ¿para qué sirve la profecía? Para dirigir, no para un beneficio propio. Por eso es la palabra. Entonces vamos aquí. Dice la Escritura, vamos a Juan 4:32. Les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto se los dijo porque decían: Jesús, ¿ya comiste algo? ¿Quién te trajo a comer? Y Jesús le dijo esto: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Jesús es el maná de estos tiempos. Te explico. El maná de los tiempos antiguos, en Moisés, bajaba un maná en forma de, no la conocía ni me imagino, como una semilla de cilantro muy sabrosa supuestamente. Bueno, no tanto porque les fastidió, porque si nosotros comemos frijoles todos los días nos va a fastidiar. Ellos comían casi 40 años maná, entonces al final pidieron carne. Pero una cosa, esa comida los llevaba como quiera a la muerte más adelante. Pero Jesús dijo esto: yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. ¿Quién es este? Jesucristo. Aquí está hablando directamente: yo soy el maná. Si tú comes de esto, tú no morirás. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú comes esto, si tú bebes esto, no vas a tener hambre ni sed jamás. Así que cómelo y verás. Entonces ella va y anuncia. Entonces, ¿cuántos parientes tuyos no están en hambre ahorita y en sed? Y nosotros bien tranquilos. Somos los samaritanos confortados en la iglesia, felices en la iglesia, porque no nos interesa Sicar, no nos interesa Galilea, no nos interesa Caná. Me interesa a mí mismo, mi vida. Jesús está enviando un mensaje profético: despiértate, despiértate, gentil, que ahora estás salvo, que ahora tienes mi espíritu, que ahora tienes la palabra, que ahora me conoces a mí. Jesús, al decir esto, es: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Carnales estaban pensando diferente. ¿Qué piensas tú ahorita? ¿Que Cristo, al comerte tú a Cristo, tú vivirás? ¿Qué es comerte a Cristo? Comerme la palabra de Dios. ¿Qué es comer con Cristo? Comer el pan, porque dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando yo vengo con Jesús, viene conmigo a mi corazón. Yo estoy alimentándome del maná como igual o parecido a como se alimentaba en el desierto, pero este maná me da vida eterna y aquel maná morían en el desierto. Es diferente. Sin embargo, Jesús le decía que la mies era mucho, que se preocuparan por eso, porque otros sembraron, nosotros vamos a recoger, porque desde que Jesús vino, la mies ya estaba lista por la palabra. Nos la mostró a toda esta salvación solo por pronunciar la escritura a una gentil. Jesús en 4:35 de Juan dice así: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para la que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para
vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Voy a explicar un poquito esto. Cuando dice alzad vuestros ojos, la palabra obispo es sobrever, ver más allá de lo que cualquier hombre puede ver. Un obispo ve a la lejanía, el sentido espiritual. Cuando Jesús les dice eso, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses? Cuando dice esto, esos hombres decían, es que mira, ya el trigo lo vamos a trillar. Ellos están hablando de la humanidad, del trigo natural, del trigo que iban a levantar para hacer la harina. Ellos hablaban de eso, pero Jesús nos dijo, levanten más la mirada y miren más allá, porque los campos ya están blancos. Estaba hablando desde su tiempo hasta el final que viniera Cristo. Sin embargo, fíjate una cosa, decía que ya estaban blancos para la siega. Lo que quiere decir, desde el principio de Cristo hasta ahorita hay mucha salvación, porque la mujer samaritana ya le gritó a todos los de Sicar, porque tú y yo somos los redimidos de Sicar, los samaritanos convertidos. Falta únicamente que se haga extensiva la noticia a los de tu casa, a los de vecinos, a los parientes, que tú les hables, porque tu fruto que des en llevar la palabra, dice la Escritura que tendrá recompensa y al final la vida eterna. Y eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo yo voy a despertar a hacer todo eso? Dice el 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. ¿Qué quiere decirme esto? Si nos vamos a la Biblia anterior, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo antiguo, Jesús venía preparando todo este tiempo por los profetas, por los apóstoles, por los pastores y apóstoles de hace más de 1500 años, de hace más de 1000 años, de hace más de 500 años. Seguían adelante con nuestra obra. Todo eso fue labor de todos ellos, y nosotros venimos, como les habló los apóstoles, venimos a recibir lo que todos los profetas sembraron, con lágrimas y la propia vida. Por eso Cristo ahora nos menciona: ustedes necesitan ir a recoger lo que ya se sembró, lo que ya está listo, porque a ustedes solamente les falta hacer lo que la mujer. Dejen lo que están haciendo y corran a llevar la palabra que yo les enseñé desde el principio a ustedes, porque ustedes también son gentiles redimidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y usted está agradecido con Dios? Un agradecido siempre retribuye con algo al que le tiene el agradecimiento. A Dios no le va a llevar un caldo de pollo ni uno de pescado. A Cristo se alimenta de almas. Llévele almas y dígale: Cristo, acá están otros dos, acá están otros dos. Jesús, mira, aquí está Jesús. Soy samaritano que corría a Sicar por ellos. Si nosotros hacemos lo que Dios está hablando, nosotros alcanzaremos galardones y pagos aún en la tierra, dice la Escritura. Aún podemos seguir defendiendo nuestra iglesia como la mejor, como la más pura, como la más X, pero en realidad el que trae crecimiento al hombre espiritual es Dios. Ninguna iglesia en el mundo es exitosa si Dios no la lleva al éxito. Podrá haber iglesias muy organizadas, muy ricas, pero si no está Dios en ellas, de nada sirve ser una iglesia. Una iglesia es que esté la presencia de Dios, que la palabra se haga viva, que la palabra la llevemos a cabo todos. ¿Qué dice la Escritura? Seamos oidores de la palabra, ¿sí o no? ¿Pero qué más dice? Y usted piensa que hacedores de la palabra es portarme bien, también. Pero hacedores de la palabra también te dijo: id y hacer discípulos, id y lleva el evangelio. Entonces nomás oigo, pero no hago. Cuando yo no hago, entonces no hago lo que la mujer samaritana. Y Cristo se agradó de la mujer prostituta al hacerle caso a Jesús y traer un montón de gente de Sicar. Y las mujeres y los hombres se convirtieron a Cristo. 1 Corintios 3:4 dice así:
Es un ejemplo de lo que quiero hablarte o te estaba hablando. Porque decían, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro yo soy de Apolos, no sois carnales, dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da a Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios, no nos corresponde jactarnos, ni lo que conozcamos, ni el verbo que digamos, ni la potencia en que traigamos del Espíritu, porque todo proviene de Dios. No es tanto el que siembra ni el que riega, sino el que da el crecimiento de Dios. Toda la gloria sea para Dios. Dios, cuando mandó a la mujer samaritana ya iba con el amor de Cristo. Solo vació el amor de Cristo para convertir a un montón de personas. No fue con palabras persuasivas, sino fue con el mismo amor que se le había sembrado al hablar con el amor que es Jesucristo. Jesús le habló con amor. Tú no puedes llegar con un incrédulo, un idólatra, y con un hacha en la mano, y con la Biblia en la otra, y ahora verás, te voy a tumbar todo tu altar, porque ese no es amor, eso es guerra. Es guerra. Tú primero enséñale el amor, como Dios Jesucristo le hizo con la samaritana. Y ella misma fue y tumbó lo suyo y tumbó lo de los demás, y trajo una multitud para Cristo. Cristo nos enseña algo muy importante. No es la iglesia, no es el pastor. Tú a mí no me debes de jactar ni levantar como el divino pastor habla re bien. Es Cristo hablándonos a todos, a ti y a mí. Nadie se debe de jactar de nadie. Solo Dios merece toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Si Él me da palabras para decirte bendito sea Dios, sí, te pido que ores por mí, eso sí, para que siga oyendo a Dios, pero no para que digan, ya llegó el señor pastor. Reverencia ante el señor pastor. Sí, respétenme, porque soy una autoridad, mas no reverencienme como si fuera un Dios, porque tú me vas a llevar al pozo. Todo pastor que es jactado, que es levantado, que es lisonjeado por la gente, pronto morirá. Porque Dios no quiere, lo ama Dios, pero no quiere que se convierta en un ídolo de la iglesia. No debe ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Eso, denle un aplauso a Jesús. Vamos a seguir, ya vamos a acabar, falta nada más una hora. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Solo repetir el patrón de Jesús, que la palabra hace su efecto para salvación. Juan 4:39 dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por la palabra de quién? ¿Quién había recibido la palabra? La mujer. Entonces la mujer que dijo, repitió lo mismo allá. ¿Y qué hizo? Un impacto. La palabra tiene un impacto. Si esta palabra ahorita la oyes y luego la transfieres, tiene un impacto donde la sueltes, porque la palabra sola se defiende. Muchos dicen, no, yo defiendo el evangelio. ¿Qué te pasa si este se defiende solo? Se defiende solo, porque aquí está la verdad, y la verdad nunca va a estar torcida. Dígame. Vamos a ver. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Por eso te dije que la palabra profética en la iglesia tiene un propósito. La Biblia y la inspiración, los dos tienen un propósito. Cuando hay un ministerio, cuando esto se hace, ¿qué es lo que sucede? Yo me acuerdo de una persona hace ya tiempo que Dios me inspiró un día de una palabra que le di a una persona que no tenía nada que ver con Cristo.
Y le dije palabras que no las voy a repetir, pero le dije palabras que impactaron su corazón tanto, que al momento se derramó en lágrimas. Y comenzó a llorar y decía él: eso no lo sabe ni mi madre, nadie más que yo. ¿De dónde lo sacaste? Dije: no lo saqué de ningún lugar. El que te habló fue Dios. Yo solo soy la bocina de Cristo. De mi parte no te pido disculpas, porque si fuera yo te diría perdóname, pero fue Dios. Entonces asimílala, aplícala y cambia. Y se hizo un gran cristiano en la Ciudad de México, un hombre de Dios. Si nosotros vemos esto que te estoy hablando, precisamente de lo que la Escritura me habla, que creyeron todos los hombres por la palabra de la mujer, ¿cuántas almas no serán salvos por esta palabra que estás oyendo? Esta palabra es profética, aplicativa a las personas que tú quieres llevar. Aplicativa. ¿Por qué aplicativa? Porque cuando tú la aplicas en ellos, tú ni te vas a dar cuenta. Como no se dieron cuenta todos los de Sicar por qué se convirtieron. ¿En qué momento cambié? Porque la palabra tiene poder. Tiene poder. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Mira, esto es muy común que pase entre nosotros como pastores. Le voy a explicar. Es muy común que la gente quiere estar con uno. Lo más cercano a Dios que tienen ustedes en un sentido visible es el pastor. Ay, mi pastor. Piensan que uno es Dios, y no Dios, sino que uno está, y sí está uno relacionado con Dios, la verdad. Si no, no estuviera predicando aquí. Pero la gente quiere comer con uno, quiere que los visites, quiere que estén con ellos, quieren estar conmigo, porque es lo más cercano que sienten del amor de Cristo de una forma tangible. No que uno sea. ¿Uno qué tiene que dar como pastor a ustedes? Amor. Porque si un pastor no da amor, no da el testimonio de Jesús. Porque ustedes van buscando un Dios que les predique el amor a través de su pastor, y su pastor hace justamente lo contrario. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Cristo en mí? Que tengo el cansancio, sí, que me siento a veces mal también, porque soy humano, que a veces no tengo ganas de ver a nadie también. Y no nomás yo, Cristo también lo hacía. ¿Qué hacía Cristo cuando hacía milagros? Ahí nos vemos y se iba. Pues es que la multitud te cansa, porque tú te descargas en ellos, lo que Dios te da. Y al final, cuando yo no viene enfermo aquí arriba, soy un león, no me duele nada. Me subo y vienen los dolores hasta el primer escalón, se corta. Predico y me siento bendecido por Dios, sano por Dios. Y ya nomás me bajo al último escalón para ir. No es que Dios me quiera tener así, es que es algo espiritual. Recuerda que si yo le envío un mensaje a una multitud, esa multitud recibe de Dios, y el que se enoja es el otro, y viene conmigo, quiere oprimirme, pero le digo yo a él: perdone, Señor, todo lo puedo. No, ni Señor le digo: perdona, hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazte para allá. La Biblia me lo permite, dice: resiste al diablo y huirá de tu lado. Veamos esto. Cuando la Biblia nos enseña esto, y que los samaritanos le rogaban que se quedara, era común, era normal eso. Todo el mundo quería estar con Cristo, todo el mundo hasta se amontonaban. Cuando estaban con Pablo también, hasta el tico se cayó del 3er piso, pues. Y a las 3 de la mañana que Pablo decía: por favor, Pablo, cállate ya, estoy durmiendo. Pero ahí estaban todos, porque oían la palabra, el amor de Cristo. Veamos esto. 41 dice: creyeron muchos más por la palabra de Él. ¿Quién es Él? Cristo.
Y decían a la mujer, fíjate lo que le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué he oído? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate qué hermoso es esto. La mujer, ¿cómo se ha de haber sentido? Ya me ganaron la fama. Y esto también, ya no más por mí, sino por él. No, la mujer estaba agradecidísima con Dios. Y a todos le creían a Cristo. Aquí el mensaje finito a ti y a mí es este, así, finito. ¿Qué quiere decirnos Jesús con todo este mensaje? De oír a una mujer prostituta que fue al agua. No, hermano, está hablando allá bien lejos. Está diciéndonos a nosotros, mis hijos: yo vine a mi pueblo judío, pero saben una cosa, me rechazaron. Se los dije en Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que aceptaron su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ese eres tú. Entonces tú ya no eres un gentil perdido, ya no estás en Sicar, estás conmigo, ahora eres mi hijo. ¿Qué es el propósito de la salvación a ti? No únicamente decirte: sube, ven conmigo al cielo. Tú eres como mis apóstoles, eres el difusor o el que difunde mi palabra en la tierra. Yo multipliqué, como dije a Jacob, le dije: será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. El Efraín se multiplicará entre las naciones. Y esta nación México tiene muchos Efraínes, pero hay Efraínes que son como nosotros, restaurados por la sangre de Cristo. Y la palabra enviada de Dios en esta plática que tenemos, nos está diciendo claramente: háblenle a todo mundo de lo que hoy han oído, y díganle, aunque los juzguen, tal vez lo rechacen. Yo te di un testimonio del hombre que era tremendo, que cuando la profecía llegó a mi corazón, no a mi mente, a mi corazón, la subí a mi mente por medio de Dios y la bajé a la boca y la hablé, ese hombre fue convertido como la mujer de Sicar. Usa tus dones y llamamientos para llevar la palabra de Cristo. Los dones no son para presunción, los dones son para edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Mira esto. La palabra profética más segura en 2 de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Dice: tenemos que también, no la cierren una sola. ¿Estás de acuerdo? ¿Repetimos? ¿Qué dice? Tenemos, al decir también, quiere decir que hay otra. ¿De acuerdo? Tenemos, la otra es el ministerio profético, y esta es la palabra profética más segura. ¿Okay? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conoces la palabra, vas con tu primo el perdido y le presentas la palabra, y él dice: ¿qué lucecita viene por ahí? Yo estoy en oscuridad. Porque la palabra es como una antorcha que se acerca al perdido cuando tú la llevas, y esa luz viene a disipar las tinieblas. Entonces todo cambia cuando dice la palabra: hasta que el día esclarezca. Quiere decir que poco a poco esa palabra que llegó a tu primo el oscuro, o que estaba en la oscuridad, comienza a abrir el entendimiento, hasta que dice: ¿quién era yo antes? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué ahora pienso diferente? Porque la antorcha, que es la palabra que tú llevaste, hizo que la luz esclareciera cada día, dice la palabra, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Escuchaste eso?
ninguna. Cuando Jesús te la interpreta, tú tienes que leer la palabra y tú no vas, por ejemplo, una persona literal dice, no es burla, pero es real en que así piensan algunos. Ay, qué mal estaba. Ay, Cristo fue a la fiesta y los emborrachó a todos con un vino bien sabroso. Fíjate la tontería, la palabra carnal, humana, que no alcanzó a ver lo que decía Oseas, lo que decía Isaías ni Jeremías, sino él se apoyó en la carnalidad y utilizó esa palabra y dijo: tomemos, hijos míos, que Jesucristo es bien chévere. ¿Será eso? Jesús no es eso. Vamos a ver algo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra. Y algo bien importante, el Evangelio tiene poder para la salvación. Vamos a Romanos 1:16. Ya estoy por terminar, de veras, ya adelanté el reloj, ya nomás 10 minutos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pregunta: ¿tú viste a Dios cuando te salvó el Señor? ¿Lo viste ahí que dijo: mira qué guapo está Jesús? ¿Viste al ángel? ¿Viste al Espíritu Santo? ¿Viste a Dios? ¿A quién viste? A nadie. Pero te dijeron del Evangelio, y el poder del Evangelio te transformó a pensar: si hay un Dios en realidad, yo quiero aceptar a Cristo. No lo veo, pero acepto a Cristo. Eso se llama creer el Evangelio por fe y para fe. De ahí inicia la carrera del cristiano. Jesús siguió visitando a los galileos, y en Juan 4:43 dice: días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en Galilea, siendo gentiles, sí lo aceptaron, en Canaán lo aceptaron, en Samaria lo aceptaron, en Judea no lo aceptaron, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra, y Jesús lo mencionó aquí. Termino con esto. Juan 4:45 dice: cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos bajaron a Jerusalén, vieron a Cristo lo que hacía, y dijeron: este es Cristo, este sí parece el Mesías, este sí que es Dios. Ellos, los gentiles, los galileos son gentiles. Jesús los conoce, o ellos conocen a Jesús, y cuando reciben a Jesús en Galilea: Jesús, ven, Jesús, te amamos, Jesús, porque los gentiles entendieron, como tú y yo, el amor de Dios por medio de Jesucristo, y eso nos trajo salvación a todos. Por lo tanto, si Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Yo quiero decirte algo muy importante, hermano. Jesús no quería destruir, ni quiere destruir a los judíos. Los va a salvar. Cuando pasen los 7 años, va a venir Jesús en las nubes, y ellos verán que Cristo viene, porque todo el mundo, ojo, lo verá. En el rapto será como un relámpago, pero en la venida de Cristo en las nubes será visible a todo el mundo, y todos le verán, todo el mundo le verá, y todas las naciones se lamentarán el no haber creído. Pero los judíos dirán: bendito el Rey que viene en las alturas. Cuando ellos digan eso, los va a provocar Dios a decir eso. Ahorita, si vas allá, están bien perdidos,
Pero ese día Dios los va a transformar así, antes de elevarlos a la salvación eterna. Y ese día se van a arrepentir y van a reconocer que Jesús va a venir con las llagas abiertas todavía, para que vean que a ese Jesús que regresó es el Jesús que crucificaron en la cruz del Calvario. Lo que habla la Biblia y nos enseña Dios, que cuando Cristo venga, quiere una iglesia transformada, convertida, que ame la palabra y que sigue el camino. Ya no seamos oidores de cosas falsas. Le voy a decir una cosa, dice la Escritura que en los postreros días muchos tendrán comezón de oír y escucharán a maestros falsos. ¿Qué es comezón de oír? Que te dé tantita comezón en el oído, hasta te quieres arrancar el oído. ¿Por qué razón? Eso quiere decir que te gusta hacerlo. Entonces, esos maestros te enseñarán cosas que a ti te gustan, no que la palabra te dice que hagas. Esas personas se van a desviar y no van a ser salvas. Por esa razón, yo te pido que para que no te desvíes, lee la palabra y estúdiala. No nada más vengas a alimentarte de una predicación del pastor, porque eso es muy poquito, aunque es mucho al domingo, pero entre semana, de aquí hasta el fin de semana, si no lees la palabra, no oras, no ayunas, o vas a otro servicio. Mira, los miércoles estamos dando unas palabras tan hermosas de enseñanza que te las estás perdiendo. Los que están viniendo, gloria a Dios, pero los que no están viniendo, no, se la están perdiendo. Son palabras, le llamamos culto, por si le hemos discipulado. Tú a los discipulados como que los rechazas. No, vente al culto, pero aquí te voy a enseñar lo que la palabra te habla a profundidad. Está muy buena, ¿eh? Todo lo que se está hablando está excelente. Los invito los miércoles. Por tanto, hoy vamos a dar por terminado esto y quiero decirles, ¿cuántas samaritanas hay aquí? No, hombre, padre, no entendieron. Los hombres dicen, yo soy hombre. No. Bueno, ¿cuántos samaritanos hay aquí? Vamos a caminar con Cristo, hermano. Póngase de pie. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.